son muestras claras de lo que ocurre en el medio ambiente, del daño que le estamos ocasionando al medio ambiente. El cambio climático, provocado por la ambición y el consumismo desmedido en que ha caído la humanidad, está llevando al planeta a un punto crítico de destrucción. Es hora de parar y ponernos a pensar cómo revertir esto. Debemos mantener la vida en nuestra tierra. Se ha cortado el ciclo del agua y artificialmente, por más que lo intenten, no lo van a poder revertir. A nivel mundial se necesita un alto, no seguir generando basura ni plantar organismos que contaminen y consuman el agua. Debemos escuchar al medio ambiente, debemos escuchar la naturaleza, debemos defender las especies autóctonas, que son las que controlan y regulan los ecosistemas, la biodiversidad. Debemos liberar al planeta 5 o 10 años, que tenga la posibilidad de autodepurarse. El ser humano, el gran responsable de este desastre ecológico, debe tomar conciencia, o vamos a terminar con la vida en nuestra tierra. Ya estamos sumamente complicados con el agua superficial y por ende se verán afectados los acuíferos. Es hora de parar y escuchar a la naturaleza. Es la única que puede revertir esto, si la dejamos actuar. Tomemos conciencia.